La puerta de Bagdad. Agatha Christie. 4 grandes puertas tiene la ciudad de Damasco. Mr. Parker Pyne repitió en voz baja los versos de Flecker. Puerta del destino, puerta del desierto, caverna del desastre, fuerte del temor. Portal de Bagdad soy, la entrada de Diyarbakir. Se encontraba en las calles de Damasco y, arrimado al Hotel Oriental, vio uno de los grandes autocares de 6 ruedas que a la mañana siguiente saldría para llevarle con otras 11 personas hasta Bagdad a través del desierto. No pases por debajo, oh caravana, o pasa sin cantar. ¿Has oído ese silencio en el que, muertas las aves, aún parece que se oye el piar de un pájaro? Pasa por debajo, oh caravana destinada a morir. Pasa, oh caravana de la muerte. No era pequeño el contraste. En otros tiempos, la puerta de Bagdad había sido realmente la puerta de la muerte. La caravana tenía que atravesar 400 millas de desierto. Largos meses de viaje. Hoy los monstruos ubicuos que se alimentan de gasolina lo hacen en 36 horas. ¿Qué decía usted, Mr. Parker Pyne? Era la voz impaciente de Miss Netta Price, la más joven y encantadora representante de la raza de los turistas, aunque llevando el estorbo de una tía austera que tenía una barba rudimentaria y estaba sedienta de ciencia bíblica. Netta se arreglaba para divertirse de varias frívolas maneras que es posible que no hubieran merecido la aprobación de la mayor de las señoritas Price. Mr. Parker Pyne le repitió los versos de Flecker. ¡Qué emocionante!, dijo Netta. 3 hombres, con el uniforme de las fuerzas aéreas, que estaban cerca, la oyeron, y uno de ellos, que la admiraba, contemplándola extasiado, intervino en el diálogo diciendo: «Todavía puede uno encontrar emociones en el viaje. Aún en estos tiempos, los bandidos atacan de vez en cuando a los convoyes. Además, puede uno perderse. Esto ocurre algunas veces, y nos envían a nosotros para que los encontremos». Un individuo estuvo 5 días perdido en el desierto. Afortunadamente, tenía una buena provisión de agua. Además, están los baches. ¿Y qué baches? Un hombre se mató de este modo. Les digo a ustedes la pura verdad. Iba durmiendo y su cabeza chocó con el techo del coche y murió en el acto. ¿En el autocar de 6 ruedas, Mr. O'Rourke?, preguntó la mayor de las señoritas Price. No era un autocar de 6 ruedas, admitió el joven. Pero bueno, tenemos que ver algunas cosas, exclamó Netta. Su tía sacó entonces una guía. Netta se apartó, ladeándose. «Yo sé que quiere ver algún lugar donde San Pablo fue bajado por una ventana», murmuró. «Y yo tengo tantas ganas de ver los bazares». O'Rourke contestó prestamente: «Venga conmigo, empezaremos por la calle llamada Straight». Y se alejaron. Mr. Parker Pyne se volvió hacia un hombre de maneras tranquilas llamado Hemsley, que estaba junto a él. Pertenecía al Departamento de Obras Públicas de Bagdad. «Damasco desilusiona un poco cuando uno lo ve por primera vez», dijo en tono de excusa. «Un poco civilizada. Tranvías, casas modernas y tiendas». Hemsley hizo un gesto afirmativo. Era hombre de pocas palabras. «Aún no ha ido por el otro lado. Espere usted haberlo hecho». Se acercó por allí otro hombre, un joven rubio con la antigua corbata de Eton. Su rostro era amable, pero de expresión ligeramente distraída, y en aquel momento parecía hallarse inquieto. Estaba en el mismo departamento que Hemsley. «Hola, Smethurst», dijo su amigo. «¿Has perdido algo?» El capitán Smethurst movió la cabeza. Era un joven de inteligencia algo lenta. «Solo estoy dando una vuelta por ahí», dijo vagamente. Luego pareció despertarse. «¿Podríamos tomar unas copas esta noche? ¿Qué me dices a eso?» Los 2 amigos se alejaron juntos. Mr. Parker Pyne compró un periódico local en francés. No lo encontró muy interesante. Las noticias locales no tenían significación alguna para él, y no parecía que ocurriese nada importante en ninguna parte. Vio algunos párrafos bajo el título de Londres. El primero se refería a asuntos financieros.
El segundo trataba del supuesto destino de Mr. Samuel Long, el financiero autor de varios desfalcos que ascendían a 3 millones y que, según los rumores que circulaban, habría llegado ya a América del Sur. No es poco para un hombre que acaba de cumplir 30 años, declaró Mr. Parker Pyne. ¿Decía usted? Al volverse, Parker Pyne se halló ante un italiano que había hecho con él la travesía de Brindisi a Beirut. Mr. Parker Pyne explicó su observación. El italiano, Mr. Polly, afirmó varias veces con la cabeza. «Ese hombre es un gran criminal», dijo el segundo. «En la misma Italia ha cometido fechorías. Inspiraba confianza a todo el mundo. Es más, es un hombre muy bien educado, según dicen». «Bien, estudió en Eton y en Oxford», observó Mr. Parker Pyne con cautela. «¿Cree usted que lo cogerán?» «Eso depende de la delantera que haya tomado. Puede que aún esté en Inglaterra». «Puede ser. Puede estar en cualquier parte». «¿Aquí, con nosotros?», dijo el italiano riendo. «Es posible», y Mr. Parker Pyne permaneció serio. «Por todo lo que usted sabe, podría ser yo mismo». Mr. Polly le dirigió una mirada de sobresalto. Después, su rostro aceitunado se dilató con una sonrisa de comprensión. «Oh, esta es muy buena, de verdad. Pero usted...» Sus ojos descendieron desde la cara de Mr. Parker Pyne. Mr. Parker interpretó aquella mirada con acierto. «No debe usted juzgar por las apariencias», dijo. «Una gordura puede disimularse y sirve para ponerle más años al interesado». Y añadió con expresión soñadora: «Puede teñirse el cabello, por supuesto, y cambiarse el color de la cara, y hasta cambiar de nacionalidad». Polty se retiró con actitud dudosa. Nunca podía saber hasta qué punto eran serios los ingleses. Mr. Parker Pyne se divirtió aquella noche en el cine. Después se dirigió al llamado Palacio Nocturno de Alegrías. No le pareció que fuese un palacio ni que fuese alegre. Varias damas bailaban allí con una manifiesta falta de entusiasmo, y los aplausos también fueron lánguidos. De repente descubrió la presencia de Smethurst. El joven estaba sentado solo en una mesa. Tenía el rostro encendido y a Mr. Parker Pyne se le ocurrió que habría bebido más de la cuenta. Cruzando la sala fue a reunirse con él. «Es vergonzoso el modo que tienen estas muchachas de tratarlo a uno», dijo el capitán Smethurst tristemente. «Le hago servir 2 bebidas, 3 bebidas, un montón de bebidas, y luego se va riendo con algún muchacho moreno. A esto le llamo yo algo vergonzoso. He tomado un poco de arak al llegar», dijo Smethurst. «Esto le anima a uno. Pruébelo». Mr. Parker Pyne sabía algo acerca de las propiedades del arak y procedió con tacto. No obstante, Smethurst movió la cabeza. «Estoy metido en un enredo», dijo. «Tengo que animarme. No sé qué haría usted en mi lugar. No me gusta descubrir a un compañero. ¿Cómo? Quiero decir, sin embargo, ¿qué va uno a hacer?» Y estudió a Mr. Parker Pyne como si lo viese entonces por primera vez. «¿Quién es usted?», preguntó bajo el efecto de su bebida. «¿A qué se dedica?». «Juego a las confidencias», contestó Mr. Parker Pyne con suavidad. «¿Cómo? ¿Usted también?». Mr. Parker Pyne sacó de su cartera un recorte y lo dejó sobre la mesa, delante de Smethurst. «¿Es usted feliz? Si no lo es, consulte a Mr. Parker Pyne». Smethurst concentró la vista en él con alguna dificultad. «Bueno, que me condene», exclamó. «¿Quiere usted decirme que viene la gente a contarle a usted sus cosas?». «Confían en mí, sí. Un rebaño de mujeres idiotas, me figuro». «Muchas mujeres», admitió Mr. Parker Pyne, «pero los hombres también». «¿Qué le pasa a usted, mi joven amigo? ¿Necesita algún consejo en este momento?». «Cierre esa condenada boca», dijo el capitán Smethurst. «A nadie le importa». «A nadie más que a mí. ¿Dónde está ese condenado arak?». Mr. Parker Pyne movió la cabeza tristemente y abandonó al capitán Smethurst como a un caso imposible. El convoy con destino a Bagdad se puso en marcha a las 7 de la mañana. Estaba formado por Mr. Parker Pyne y Mr. Polly, las señoritas Price, tía y sobrina, 3 oficiales de las fuerzas aéreas, Smethurst y Hensley,
y una madre y un hijo armenios llamados Pentremian. El viaje comenzó sin incidentes. Pronto quedaron atrás los árboles frutales de Damasco. El cielo estaba cubierto y el joven conductor lo miró una o dos veces con expresión de duda y cambió algunas observaciones con Hensley. Ha llovido bastante al otro lado del Rutba. Espero que no vayamos a atascarnos. A mediodía hicieron una parada y se repartieron las cajas de cartón cuadradas que contenían el almuerzo. Los dos conductores hicieron un té que fue servido en tazas de papel y continuaron la marcha a través de una llanura interminable. Mr. Parker Pyne se acordó de las lentas caravanas y de las semanas de viaje. Se ponía el sol cuando llegaron al fuerte del desierto de Rutba. Las grandes puertas fueron desatrancadas y el vehículo las cruzó, penetrando en el patio interior. «Esto resulta emocionante», dijo Netta. Después de lavarse un poco, manifestó el deseo de dar un paseíto. El teniente de aviación O'Rourke y Mr. Parker Pyne se ofrecieron a darle escolta. Cuando iban a partir, se les acercó el administrador para rogarles que no se alejasen, pues podrían tener dificultades para encontrar el camino de regreso después de haber oscurecido. «Solo una pequeña distancia», prometió O'Rourke. El paseo no era en realidad muy interesante, a causa de la monotonía de los alrededores. Una vez, Mr. Parker Pyne se inclinó para recoger algo. «¿Qué es esto?», preguntó Netta Price con curiosidad. Él se lo mostró. «Una piedra prehistórica, Miss Price, un horadador». ¿Se mataban unos a otros con esto? No, esto tenía un empleo más pacífico, pero supongo que hubieran podido también utilizarlo para matarse. La intención de matar es lo que importa, no el mero instrumento. Algo puede encontrarse siempre por estos parajes. Iba oscureciendo y se apresuraron a regresar al fuerte. Después de una comida con muchas conservas, se quedaron fumando. A las 12 el autocar de 6 ruedas debía reanudar la marcha. El conductor parecía hallarse inquieto. «Hay algunas charcas por aquí cerca», dijo. «Podríamos atascarnos». Todos subieron al autocar y se acomodaron en él. Miss Price estaba molesta por no tener a su alcance una de las maletas. «Me hubiera gustado ponerme las zapatillas de noche», dijo. «Es más fácil que necesite sus botas de agua», contestó Smethurst. «A juzgar por las apariencias, vamos a hundirnos en un mar de lodo». «Y ni siquiera tengo a mano un par de medias para cambiarme», dijo Netta. «No hay problema, se quedará quieta. Solo el sexo fuerte debe salir a moverse». «Siempre llevo calcetines de recambio», dijo Hensley golpeándose en el bolsillo del abrigo. «Nunca sabe uno lo que...» Se apagaron las luces. El voluminoso autocar partió en la oscuridad. La marcha no era muy buena. No se zarandeaban como lo hubieran hecho en un coche pequeño, pero no obstante, recibían de vez en cuando algún fuerte coscorrón. Mr. Parker Pyne ocupaba uno de los asientos delanteros. Al otro lado del pasillo se hallaba la dama armenia envuelta en abrigos y chales. Su hijo estaba detrás de ella. Detrás de Mr. Parker Pyne se encontraban las dos señoritas Price, y en la parte posterior del autocar, Polly, Smethurst, Hensley y los hombres de las fuerzas aéreas. El autocar continuaba corriendo en las tinieblas. A Mr. Parker Pyne le costaba conciliar el sueño. Se hallaba entumecido por su posición. Los pies de la dama armenia salían invadiendo su espacio. En todo caso, ella sí descansaba cómodamente. Todos los demás parecían dormir. Mr. Parker Pyne sintió que le invadía una somnolencia cuando una repentina sacudida lo envió contra el techo. De la parte posterior del autocar llegó una soñolienta protesta. «Cuidado, ¿queréis que nos rompamos la cabeza, conductores?» Luego, Mr. Parker Pyne volvió a adormecerse. Al cabo de algunos minutos, aunque con un incómodo vaivén de cuello, se quedó profundamente dormido. Se despertó de repente. El autocar se había detenido. Algunos de los hombres estaban apeándose. Hensley dijo brevemente: «Estamos atascados».
Deseoso de ver cuanto pudiera verse, Mr. Parker Pyne saltó junto al autocar con cuidado. Ahora no llovía. Al contrario, había luna y a su luz podía verse cómo los conductores trabajaban frenéticamente con gatos y piedras para levantar las ruedas. La mayor parte de los hombres ayudaban en la operación. Las tres mujeres estaban mirando desde las ventanillas del autocar. Miss Price y Netta con interés. La dama armenia con un mal disimulado disgusto. A una orden del conductor, los hombres hicieron un esfuerzo. ¿Dónde está ese chico armenio?, preguntó O'Rourke. Que venga aquí también. Y también el capitán Smethurst, observó Polly. No está con nosotros. El bribón sigue durmiendo. Miradlo. Era cierto. Smethurst continuaba en su asiento, con la cabeza inclinada hacia adelante y todo su cuerpo hundido. Yo lo despertaré, dijo O'Rourke, y saltó a la portezuela. Reapareció al cabo de un minuto. El timbre de su voz era otro. Escuchad, creo que está enfermo o algo así. ¿Dónde está el médico? El médico jefe de la escuadrilla aérea, el doctor Loftus, un hombre de aspecto tranquilo y cabello canoso, se separó del grupo que se hallaba junto a la rueda. ¿Qué tiene?, preguntó. No lo sé. El doctor entró en el autocar. O'Rourke y Parker Pyne lo siguieron. Se inclinó sobre aquel cuerpo postrado. Una mirada y un contacto fueron suficientes. Está muerto, dijo con calma. Se dispararon las preguntas. ¿Muerto? ¿Pero cómo? Y Netta exclamó. ¡Oh, qué horrible! Loftus miró a su alrededor con gesto de irritación. Debe de haberse dado un golpe en la cabeza contra el techo, dijo. El autocar tuvo una sacudida muy fuerte. Seguramente esto no le habría matado. ¿No hay algo más? No puedo decir nada hasta que no lo haya examinado correctamente, dijo Loftus con brevedad, y miró a su alrededor con expresión de azoramiento. Las mujeres se habían apiñado más cerca de él. Los hombres habían empezado a agruparse en el interior del autocar. Mr. Parker Pyne habló al conductor. El conductor era un joven fuerte y atlético que, una por una, levantó a las mujeres y las llevó por encima del lodo hasta dejarlas sobre un terreno seco. Pudo hacerlo fácilmente con Mrs. Pentremian y con Netta, pero se tambaleó un poco bajo el peso de la robusta tía de ésta. El interior del autocar quedó despejado para que el médico pudiera hacer su reconocimiento. Los hombres reanudaron sus esfuerzos para levantar el vehículo. El sol asomaba ahora por el horizonte. Se anunciaba un día magnífico. El lodo estaba secándose rápidamente, pero el autocar continuaba atascado. Se habían roto ya 3 gatos y hasta entonces no habían dado resultado los esfuerzos realizados. Los conductores se pusieron a preparar un desayuno, abriendo latas de salchichas e hirviendo agua para hacer el té de los expedicionarios. Un poco apartado, el médico jefe de la escuadrilla, Loftus, estaba dando su veredicto. No hay señales de herida alguna. Tal como he dicho, debe de haberse dado un golpe en la cabeza contra el techo. ¿Está usted seguro de que ha sido una muerte natural?, preguntó Mr. Parker Pyne. Y había algo en su voz que hizo que el médico le dirigiese una viva mirada. Queda solo otra posibilidad. ¿Cuál es? Que alguien le hubiese golpeado la cabeza por detrás con algún objeto parecido a un saco de arena. Y su tono era de excusa. Esto no es muy probable, dijo Williamson, el otro oficial de las fuerzas aéreas, un joven con cara de querubín. Quiero decir que nadie hubiera podido hacerlo sin que lo viésemos. ¿Y si estábamos durmiendo?, sugirió el doctor. De esto nadie puede estar seguro, indicó el otro. Subir al autocar y todo lo demás era imposible sin despertar a alguien. El único que hubiera podido hacerlo, dijo Polly, hubiera sido alguien que estuviese sentado detrás de él. Así podía escoger el momento sin levantarse siquiera del asiento. ¿Quién iba sentado detrás del capitán Smethurst?, preguntó el médico. O'Rourke contestó prestamente. Hensley, señor, de modo que esto no sirve. Hensley era el mejor amigo de Smethurst. Hubo un silencio. Luego se elevó la voz de Mr. Parker Pyne con un tono que demostraba una tranquila certidumbre.
Creo, dijo, que el teniente de aviación Williamson tiene algo que comunicarnos. ¿Yo, señor? ¿Yo? Bueno. Explícate, Williamson, dijo O'Rourke. En realidad no es nada. Absolutamente nada. Explícate. Son solo unas palabras de una conversación que oí en Rutba. Había vuelto al autocar para recoger mi pitillera y estaba buscándola. Fuera hablaban dos hombres muy cerca de allí. Uno de ellos era Smethurst. Decía... y se detuvo. Continúa, hombre, explícate. Algo sobre no querer descubrir a un compañero. Parecía tener mucha angustia. Después dijo: me callaré hasta Bagdad, pero ni un minuto más. Tendrás que largarte deprisa. ¿Y el otro hombre? No lo conozco, señor. Juro que no lo conozco. Era moreno y solo dijo una o dos palabras que no pude entender. ¿Quién de ustedes conocía bien a Smethurst? No creo que las palabras «un compañero» puedan referirse a nadie más que a Hemsley, dijo O'Rourke lentamente. Yo conocí a Smethurst, pero de un modo muy ligero. Williamson es nuevo aquí, y lo mismo el médico de la escuadrilla, Loftus. No creo que ninguno de ellos lo hubiese visto antes. Así lo confirmaron los dos oficiales. ¿Y usted, Polly? No había visto nunca a este joven hasta que atravesamos el Líbano en el mismo autocar desde Beirut. ¿Y ese armenio? No podía ser un compañero, afirmó O'Rourke con decisión. Yo tengo quizás una prueba adicional, dijo Mr. Parker Pyne, y repitió la conversación que había tenido con Smethurst en el café de Damasco. O'Rourke observó con aire pensativo. Usó la frase «no me gusta descubrir a un compañero» y estaba inquieto. ¿Nada tiene que añadir?, preguntó Mr. Parker Pyne. El doctor tosió y empezó diciendo: «Puede ser algo que tenga relación con esto». Se le animó a continuar. Sencillamente oí como Smethurst le decía a Hemsley: «Tú no puedes negar que hay una filtración en tu departamento». «¿Cuándo fue eso?» «Ayer por la mañana, en el momento en que íbamos a salir de Damasco. Pensé que estaban hablando de algún antiguo asunto. No imaginé...» y se detuvo. «Amigos míos, esto es interesante», dijo el italiano. «Pieza por pieza van ustedes dando forma a la prueba». «Habló usted de un saco de arena, doctor», dijo Mr. Parker Pyne. «¿Podría un hombre confeccionar un arma así?» «Aquí abunda la arena», contestó el médico secamente, levantando un buen puñado de ella mientras hablaba. Poniendo un poco en un calcetín, empezó a decir O'Rourke y vaciló. Todos recordaban dos breves frases pronunciadas por Hemsley la noche anterior. «Siempre llevo calcetines de recambio. Nunca sabe uno». Hubo un silencio. Luego, Mr. Parker Pyne dijo con calma: «Jefe de cuadrilla Loftus, creo que los calcetines de recambio de Mr. Hemsley están en el bolsillo de su abrigo, que se encuentra ahora sin duda alguna en el autocar». Todas las miradas se dirigieron al instante hacia el lugar por el que paseaba, recortada en el horizonte, una figura taciturna. Hemsley se había mantenido apartado desde el descubrimiento de la muerte de Smethurst. Había sido respetado su deseo de permanecer solo, teniendo en cuenta la amistad que había habido entre los dos. Mr. Parker Pyne continuó: «¿Quiere usted cogerlos y traerlos aquí?» El médico vaciló murmurando: «No me gusta», y volvió a mirar hacia la figura que paseaba. «Parece una vileza». «Debe usted cogerlos, hágame el favor», dijo Mr. Parker Pyne. «Las circunstancias son muy raras. Estamos detenidos aquí y tenemos que saber la verdad. Si trae usted esos calcetines, me imagino que estaremos un paso más cerca de ella». Loftus se alejó obedientemente. Mr. Parker Pyne se llevó a Mr. Polly un poco aparte. «Creo que era usted quien estaba en el pasillo, al otro lado del capitán Smethurst». «Así es. ¿Se levantó alguien y pasó por allí?» «Solo la dama inglesa, Miss Price. Fue al lavabo, en la parte de atrás del autocar». «¿La vio dar algún tropezón?» «Daba algunos vaivenes con el movimiento de la marcha, naturalmente». «¿Es ella la única persona que vio usted pasar?» «Sí». El italiano le dirigió una mirada de curiosidad y dijo: «Me pregunto quién es usted.
Toma el mando y, sin embargo, no es militar. He visto mucho de la vida, contestó Mr. Parker Pyne. Ha viajado, ¿eh? No, he estado sentado en un despacho. Loftus volvió con los calcetines. Mr. Parker Pyne los tomó y examinó. Había arena húmeda adherida al interior de uno de ellos. Mr. Parker Pyne hizo entonces una profunda inspiración. Ahora ya lo sé, dijo. Todas las miradas se concentraron en la figura que se paseaba destacándose sobre el fondo del horizonte. Si es posible, desearía ver el cadáver, dijo Mr. Parker Pyne. Y entró con el médico hasta el sitio en el que yacía el cuerpo de Smethurst, cubierto con un trozo de lona que el médico retiró diciendo: «No hay nada que ver». Pero los ojos de Mr. Parker Pyne se habían fijado en la corbata del muerto. Es decir, que Smethurst era un antiguo alumno de la Universidad de Eton. Y entonces Mr. Parker Pyne le sorprendió todavía más. «¿Qué sabe usted del joven Williamson?», preguntó. «Nada en absoluto. Lo vi por primera vez en Beirut. Yo había llegado de Egipto, pero ¿por qué? Seguramente... Bien, fundándonos en sus declaraciones, vamos a colgar a un hombre. ¿No es así?», dijo Mr. Parker animadamente. «Uno debe andar con cuidado». Parecía hallarse aún interesado en la corbata del muerto. Le desabrochó el cuello. Luego lanzó una exclamación. «¿Ve usted esto?». En el reverso del cuello de la camisa había una mancha de sangre, pequeña y redonda. Examinó con más atención el cuello puesto al descubierto. «Este hombre no ha muerto por un golpe en la cabeza, doctor», dijo con animación. «Ha sido herido en la base del cráneo. Puede usted ver aquí el pequeño pinchazo». «Y me ha pasado inadvertido». «Se guiaba usted por una falsa suposición», dijo Mr. Parker Pyne a modo de excusa. «La de un golpe en la cabeza. Era bastante fácil no advertir esto. La herida apenas es visible. Un rápido pinchazo con un pequeño instrumento y la muerte es instantánea. La víctima no tiene ni tiempo de gritar». «¿Cree que con una daga? ¿Cree que Polly...?» «Ah, los italianos y las dagas van juntos siempre en la fantasía popular. Mire, ahí viene un coche». Un turismo acababa de aparecer en el horizonte. «Bueno», dijo O'Rourke al reunirse con ellos, «las señoras podrían irse en él». «¿Y qué hacemos con nuestro asesino?», preguntó Mr. Parker Pyne. «Yo sé que Hensley es inocente». «¿Usted? ¿Pero cómo?». «Está claro que tenía arena en el calcetín», y O'Rourke abrió mucho los ojos. «Sí, muchacho», dijo Mr. Parker Pyne suavemente. «Esto no parece tener sentido, pero lo tiene. Smethurst no se dio un golpe en la cabeza. Ya lo ve usted, recibió un pinchazo». Y tras una breve pausa continuó. «Haga memoria nada más de la conversación de que le hablé, la conversación que tuvimos en el café. Usted recogió una frase que le pareció significativa, pero la que a mí me llamó la atención fue otra. Cuando le dije que me dedicaba a jugar a las confidencias, él dijo: «¿Cómo? ¿Usted también?». ¿No le parece a usted que esto es bastante curioso? No creo que llame usted juego de las confidencias a una serie de desfalcos cometidos en un departamento o negociado. El juego de confidencias es más aplicable a alguien como el fugitivo Mr. Samuel Long, por ejemplo». El médico tuvo un sobresalto. O'Rourke dijo: «Sí, quizá». «Yo dije en broma que el fugitivo Mr. Long podía ser uno de nosotros. Suponga que esto es verdad». «¿Cómo? Pero esto es imposible». «Nada de eso. ¿Qué sabe usted de las personas, aparte de sus pasaportes y de lo que ellas cuentan de sí mismas? ¿Soy yo en realidad Mr. Parker Pyne? ¿Es verdaderamente italiano Mr. Polti? ¿Y qué me dice de la masculina Mrs. Price, la mayor, que tan claramente necesita que la afeiten?» Pero Smethurst no debía conocer a Long. Smethurst era un antiguo alumno de Eton. Long también estuvo en aquella universidad. Smethurst pudo haberlo reconocido, aunque no se lo dijese a usted. Pudo haberle reconocido entre nosotros. Y en ese caso, ¿qué iba a hacer? Tiene una inteligencia sencilla y el asunto le causa angustia. Por fin decide no decir nada hasta que lleguemos a Bagdad. Pero una vez allí ya no callará. «¿Cree usted que uno de nosotros es Long?», dijo O'Rourke aún aturdido, y añadió tras inspirar profundamente:
Debe ser el italiano, debe. ¿O qué me dice del armenio? Desempeñar el papel de extranjero y obtener un pasaporte como tal es en realidad mucho más difícil que seguir siendo inglés, contestó Mr. Parker Pyne. «¿Miss Price?», exclamó O'Rourke con acento de incredulidad. «No», dijo Mr. Parker Pyne, «este es nuestro hombre». Con gesto casi amistoso, al parecer, había puesto una mano sobre el hombro del que estaba junto a él. Pero su voz no tenía nada de amistosa y sus dedos apretaban aquel hombro como unas tenazas. «El jefe de escuadrilla Loftus o Mr. Samuel Long, no importa el nombre que le dé usted». «Pero esto es imposible, imposible», balbuceó O'Rourke. «Loftus lleva muchos años de servicio». «Pero usted no lo había visto nunca, ¿no es verdad?» «Era un extraño para todos ustedes. Naturalmente, este no es el verdadero Loftus». Aquel hombre impasible tomó la palabra. «Ha sido usted hábil para descubrir todo esto. Y a propósito, ¿cómo lo ha hecho?» «A causa de su ridícula declaración de que Smethurst había muerto de un golpe en la cabeza». «¿Tomó usted esa idea de lo que le contó O'Rourke cuando hablábamos ayer, en Damasco, y pensó, qué sencillo? Era usted el único médico que teníamos. Cualquier cosa que dijese sería aceptada. Tenía en su poder el equipo profesional de Loftus. Tenía sus instrumentos. Era fácil elegir una pequeña herramienta adecuada para poner en práctica su idea. Se inclinó para hablar con él y mientras hablaba le clavó esta ligera arma. Siguió hablándole 1 o 2 minutos más. El autocar estaba oscuro. ¿Quién iba a sospechar? Viene luego el descubrimiento del cadáver. Usted da su dictamen, se manifiestan algunas dudas y retrocede a una segunda línea de defensa. Williamson repite la conversación que ha oído entre Smethurst y usted. Se da por supuesto que se refiere a Hensley, y usted añade una peligrosa invención propia sobre una filtración en el departamento al que pertenecía. Y entonces yo hago una prueba definitiva. Menciono la arena y los calcetines para que podamos saber la verdad. Pero mis palabras tenían un sentido distinto del que usted les dio. Yo ya había examinado los calcetines de Hensley. No había arena alguna en ellos. Fue usted quien la puso. Mr. Samuel Long encendió un cigarrillo. «Me rindo», dijo. «La suerte se ha vuelto contra mí. Bueno, lo he pasado bien mientras ha durado. Iban siguiéndome la pista muy de cerca cuando llegué a Egipto. Tropecé con Loftus, que estaba a punto de partir para ocupar su puesto en Bagdad. Y no conocía a nadie en este país. La oportunidad era demasiado buena para dejarla escapar. Le soborné. Me costó 20.000 libras. Pero ¿qué era esto para mí? Luego la maldita suerte me hizo tropezar con Smethurst, un borrico si los hay. Había sido mi auxiliar adjunto en Eton. En aquellos tiempos tenía un poco de admiración fanática hacia mí. No le gustaba la idea de entregarme. Hice lo que pude y, por último, prometió no descubrirme hasta que llegásemos a Bagdad. ¿Qué probabilidades de escapar tendría yo entonces? Absolutamente ninguna. Solo quedaba un medio, eliminarlo. Pero puedo asegurarles a ustedes que no soy un asesino por naturaleza. Mis aptitudes toman un camino muy distinto. Su rostro sufrió un cambio. Se contrajo, osciló y cayó hacia adelante. O'Rourke se inclinó sobre él. «Probablemente ácido prúsico en el cigarrillo», dijo Mr. Parker Pyne. «El jugador ha perdido su última partida». Miró a su alrededor, hacia el ancho desierto. Sobre él caía la luz del sol. Solo hacía un día que había salido de Damasco, por la puerta de Bagdad. No pases por debajo, oh caravana, o pasa sin cantar. ¿Has oído ese silencio en el que, muertas las aves, aún parece que se oye el piar de un pájaro?